Empezamos ya entonces. Bueno, empiezo yo. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con vosotros, o sea, y vosotras. No voy a tratarles de usted porque me parece es un gusto reunirnos para presentar y para conversar sobre el último libro de Teresa, Dominio Ciudadanía. Y como hablo el primero, pues lo que me corresponde en primer lugar es dar las gracias, en primer lugar, al espacio Dickinson por acogernos aquí y por recibirnos para tener esta conversación, a todos vosotros y vosotras por estar también esta tarde primaveral en Madrid, pero creo que estamos muy bien aquí para conversar sobre este libro. Y también quiero empezar dando las gracias a Teresa porque de algún modo estoy aquí en representación de Plaza y Valdés, de la colección Dilémata, y hay que dar las gracias a Teresa porque ella desde el principio confió en la editorial y en nuestra colección para sacar los títulos. El primer título de la colección Dilémata fue precisamente La pendiente resbaladiza, la práctica de la argumentación moral. Y claro, pues me hacía mucha ilusión recordarlo porque es muy importante. Del proyecto de ética aplicada a Dilémata prácticamente solo queda esta colección y gracias a la confianza que nos habéis prestado autoras como tú, Teresa. Así que en esa colección han aparecido también otras monografías de Teresa como Bioética en plural, no, Bioética y Literatura, que es un libro precioso, y luego dos libros que tienen que ver con proyectos en los que has liderado, el de Bioética en plural y el de Bioética relacional también. Y todos están en la colección Dilémata. Así que, bueno, pues muchísimas gracias porque gracias a autoras como tú, pues se ha podido mantener esta colección que iniciamos con tanta ilusión. El proyecto Dilémata tenía cuatro patas, las otras tres han ido cayendo, pero esta es la que se mantiene firme y esperamos que continúe. Así que, bueno, pues después de los agradecimientos, sí que quería también comentar un poco sobre el libro que me parece pues, un libro muy necesario. A lo largo del libro utilizas varias veces la metáfora del barco de Newraz, que es algo que yo también he utilizado muchas veces para hablar de la incertidumbre, ¿no? Eso de que somos como marinos, que estamos en alta mar y que tenemos que reparar nuestro barco con las mismas viejas maderas con las que estamos, ¿no? Y es una metáfora muy bonita para hablar de la incertidumbre, de la complejidad también. Y en una entrevista bueno, un texto que escribiste sobre el libro en Zenda Libros, hablabas de que este libro era un mapa, ¿no? Y yo me lo imagino más como un faro. Es un faro que también pues nos ilumina y nos marca el camino en ese barco, que es el barco de la democracia y que tenemos que ir reconstruyendo mientras estamos navegando, ¿no? Porque no tenemos posibilidad de llegar a puerto y esa es la esencia además de nuestra vida. El subtítulo del libro también es muy elocuente porque hablas de las políticas de la razón, ¿no? Y te planteas a lo largo del libro precisamente esa idea de reconstruir o de civilizar el espacio público. Precisamente el martes pasado estuvimos en un coloquio que protagonizaron nuestras compañeras Astrid Wagner y Remedios Zafra, donde se habló precisamente de este asunto, de la necesidad de recuperar y reconstruir el espacio público a través de la deliberación, a través de la argumentación práctica, frente a la espectacularización, ¿no? Era algo que decía Remedios, y convinimos precisamente de la importancia de recuperar la racionalidad en el espacio público frente a una política que está ya absolutamente plagada por las emociones, y aparte por las peores emociones, por el resentimiento, por la ira y por el miedo, ¿no? Hay un libro de Carl Sunstein que se llama Políticas del Miedo, que es muy ilustrativo de este tipo de política en la que estamos metidos, donde prima una emocionalidad tóxica y que provoca precisamente pues fenómenos como la polarización y que está detrás de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esta idea que planteabas del barco de Otto Neurath, porque además creo que estamos, hablabas de la ciudad sumergida, no estamos hundidos, pero estamos tocados, ¿no? Esto es como el juego de los barquitos y hace falta pues reconstruirlo porque nos encontramos en un momento yo creo que muy crítico, ¿no? Muy crítico
la democracia, para lo que es un poco la política basada en los derechos humanos. Me ha gustado también mucho cuando te refieres al drama de las migraciones. Ahí también estamos naufragando moral y políticamente cuando convertimos pues, el Mediterráneo, en vez de en un mare nostrum, en un mare muerto, ¿no? porque es un cementerio de cadáveres. Y también me gusta mucho cuando reclamas ese espacio para las razones y pones el énfasis en dos elementos. No tanto en la política con mayúsculas, que también lo pones y haces explicas aquel triángulo de la política, sino en las políticas públicas y en las instituciones y en la buena gobernanza, como tres elementos fundamentales para desarrollar una política que Rawls llamaría decente, ¿no? Y que además tiene mucho que ver con lo que te has preocupado siempre por las buenas prácticas, por esta reflexión sobre la buena gobernanza, ¿no? Al final el libro es una reivindicación de una cultura cívica democrática, ¿no? Que es muy importante en estos días en los que estamos viendo pues, estos cambios y estas transformaciones tan autoritarias, tan extremas. Y yo voy a aprovechar también para hacer una pregunta que luego en el coloquio ya me contestarás, porque me interesa mucho tu opinión sobre. Creo que la democracia se basa también en una serie de instancias. Hablas en el triángulo de la política, de los agentes, de los procedimientos, de las instituciones, pero en cuanto a los agentes creo que hay una serie de agentes mediadores que están en una crisis muy profunda. Y estos agentes son, por un lado, los partidos políticos, que realmente creo que están desdibujados. El Partido Republicano en Estados Unidos ha desaparecido. Pero es que los conservadores en Europa también han desaparecido, porque están echados en los brazos del autoritarismo y de la extrema derecha. Y luego también los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacían una labor mediadora muy importante en un sistema democrático y también han desaparecido, están sumidos en la espectacularización, en las emociones, en el clickbait. Parafraseando a McLuhan, en vez de que el medio es el mensaje, el miedo es el mensaje, ¿no? El miedo, la ira, el resentimiento, este tipo de emociones negativas que están invadiendo y que están contribuyendo precisamente a ese clima de polarización que se está generando en nuestras sociedades, ¿no? En la charla del otro día con Astrid y con Remedios, una asistente nos hizo un comentario que nos dejó muy preocupados, y es que en la última encuesta del CIS se había preguntado a las personas, cuando se pregunta es porque antes ha hecho también una cocina, que qué preferían, bienestar o democracia. Me parece que el mismo hecho de hacer esa pregunta es muy grave, porque plantea una suerte de dicotomía en la cual parece que si uno opta por la democracia, renuncia al bienestar y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo sorprendente además era que en las respuestas había un porcentaje altísimo, sobre todo de la población joven, que desdeñaban la democracia. Y esto me parece que es algo muy sintomático de nuestros tiempos. Bueno, yo les invito, porque esto es una presentación de un libro, les invito a comprar y a leer el libro, porque desde luego es un faro para poder guiarnos en este mar tan proceloso en el que estamos viviendo. Así que nada más. Concha, te voy a pasar el micrófono. Bueno, ¿me oís bien sin él? Pero creo que igual por sí. Se bueno, es verdad, por la grabación. Bueno, espérate a ver. Me pongo la pinza aquí. Que me aumente mis atributos de personalidad más de todo. A ver. ¿Me puedes ayudar a poner? Como hay que pinchar aquí. A ver. ¿Está puesto en su sitio? Sí. ¿Me oís bien? Bueno. No, pero yo creo que se oye igual, ¿eh? Sí. El micro es solo para la grabación del móvil. O sea, está ahí bien puesto y ya está. Vale, pues ya está. Esto queda bastante aclarado. Entonces, bueno, pues yo, como soy o intento ser bien nacida, voy a empezar siendo agradecida también. Y quería sobre todo empezar agradeciendo a Teresa el libro, porque es la ocasión que nos reúne hoy aquí a todos. Entonces, que hayas aportado este libro y luego, claro, que me hayas invitado a venir aquí
a conversar entre amigos. Yo quería empezar, pues eso, agradeciendo también a la editorial y al espacio, porque me parece que este espacio Dickinson de intercambio, el intercambio de la palabra, que es una de las cosas en las que, claro, insistes en tu libro, ¿no? De lo que es pasar de la deliberación a la acción a través de la palabra. Bueno, citas a Arendt, hay muchos otros autores que hablan de ello, pero la importancia de Dilémata. Me has pisado varias cosas, pero no lo que yo creí que tú ibas a decir del dilema. O sea que entonces ahora vuelvo el dilema del título, que tú lo mencionas como dilema y que me parece que tú acababas con una pregunta también sobre el dilema, bienestar o democracia, que a mí me parece que una de las cosas más bonitas de la colección es justamente centrarse en estas preguntas, digamos, que sugieren es el dilema, o sea, ¿es necesario optar por uno de las dos partes del dilema o qué hace, cómo salimos, ¿no? Porque en principio lo que nos sugiere, y yo aquí también nos digo, vengo a celebrar el Día del Libro, que fue ayer, y a que leáis el libro. Claro, no penséis que luego he intentado romper varios esquemas para no destiparlo, pero sí contar cosas que a mí me sugiere el libro. Claro, el dilema es el planteamiento en el libro es una forma de intentar salir de esas calles sin salida, ¿no? O sea, cuando vemos el dilema siempre yo me imagino una calle cortada, entonces o vamos para ahí y damos contra la pared o regresamos por el otro lado, hay otra forma de salir de manera aérea. Bueno, lo dejo ahí apuntado el tema que a mí, del dilema, que me parece importante, y decía lo del espacio. Y por lo isegórico, tengo que mencionar también, bueno, en Isegoría tienes lo que fueron las conferencias Aranguren, que era un aperitivito, un pequeño aperitivo de lo que luego ha terminado por ser este libro. Yo creo que ahí apuntabas ya algunas de estas cuestiones, y que tiene que ver justamente con ese uso libre, igual, de la palabra entre todos y todas. Y digo ya lo de todas porque ya sabes que voy a terminar con nosotras, que está también presente en el libro, siempre de manera muy sutil, más fuerte al final, ¿no? Con la salud pública y el tema de género, pero bueno, el tema del feminismo es un tema que nos lleva moviendo mucho tiempo. Y digo, después de celebrar este Día del Libro y de la importancia de leer libros, o bueno, si los queréis leer en la pantalla, pero bueno, el olorcito que tiene el libro, pues yo creo que la era digital esto nos lo está robando y es una de las cosas que tenemos también que reivindicar, ¿no? Y la importancia de presentar un libro en sociedad. O sea, ¿qué hacemos aquí? Nos hemos reunido unos cuantos amigos de manera laica, sería como un bautizo laico, ¿no? Aquí tenemos el rorro que vamos a bautizar laicamente. ¿Cómo nosotros sabemos hacer? Que es hablando de ello, diciendo lo que nos ha gustado y, bueno, también tirándote de la lengua. Yo también voy a ponerte un par de preguntas, porque no te creas que con esto cierras lo de la ciudadanía. Te queda todavía un poquito de tela de cortar, que es a lo que voy a ir al final si consigo enhebrar todo lo que tenía aquí pensado, ¿no? Y ya digo, el celebrar y el animar a leerlo, ¿no? A los demás, en el convencimiento de que yo por lo menos ya, y además me voy a permitir ser la abuela cebolleta ya, porque ya camino de los 67 puedo, ¿no? He hecho un poquito. A ver, yo tengo una creencia arraigada que se va constatando en que la lectura y la importancia neuronal, racional, emocional en la formación del ser humano que nos da leer los libros y leer una argumentación. En fin, yo cuando me voy a hablar, bueno, con Isabel lo hablaba hace poco, los alumnos, y te preguntan, lo primero que te preguntan es que cuánto abulta un texto que tienen que leer, porque claro, están acostumbrados al minuto del TikTok. Mira, hay cosas que hace falta un poquito más que un TikTok. Bueno, está bien a lo mejor yo no con esto no quiero tampoco quitarlo, a lo mejor eso pues te llama la atención y dices, anda, mira, pues qué libro más interesante, voy a ver si lo leo, ¿no? Pero claro, no quedarse en
en esa luz, en ese deslumbre, que parece que es que ahí se acaba todo, ¿no? O sea, porque el libro, y una de sus importancias es, claro, la conceptualización, la argumentación más larga y más compleja, y a mí me parece que tú también juegas desde hace tiempo con el tema de información y formación, ¿no? O sea, un libro intenta informarnos, contarnos, además, de manera, como diría yo, muy, bueno, pues es que no me viene a la cabeza más que el tema de que tú, digamos, has digerido un tema y nos lo intentas, por una parte, facilitar, pero sin robarnos lo que son la complejidad. Ya Chechura era una de las cosas que yo quería aludir y todavía no mencionaba Leibniz, que decías tú, a los que yo me iba, de la complejidad, cuando hablabas de complejidad y de incertidumbre. También se me olvidó decir lo que dices. Sí. Es verdad que los libros de Teresa además tienen una virtud, es que son informativos en el sentido de que es muy minuciosa y muy rigurosa en las referencias, en las fuentes, y eso te da pie siempre a ir más allá. Sí. El libro no solo tiene un interés por sí mismo, sino que es una puerta para otras lecturas que realmente muchas veces uno no conoce y es por donde empieza a bucear. Exactamente, o sea, bueno, sugieres, tienes, digamos, la virtud de que a cada uno, en el tema en que estamos, siempre nos hace profundizar, por lo menos en los temas que estoy yo ahora un poco, y que tienen que ver también con feminismo y con la sociedad, la transformación, ¿no? En las sociedades digitales, con el proyecto que tenemos con Astrid, que es justamente incertidumbre, confianza y responsabilidad. De responsabilidad también quiero hablar un poquito. Entonces, bueno, eso me parece muy bien, y lo único que te regaño ya, porque ya somos amigas de hace muchos años, que está muy bien, claro, tú das, pero lo presentas todo demasiado modestamente. Parece que ya estaba todo ahí, que todos los... No, a ver, tú haces tu hilvanación y tu argumentación de los problemas, y lo llevas haciendo en todos esos libros que ha mencionado Chechu y muchos más. Yo quería mencionar también el de bioética para la ciudadanía, ¿era? Bioética y ciudadanía, porque era otro eslabón más en el tema de la ciudadanía, ¿no? O sea, ella lleva un plan, digamos, aquí es que no nos oye ahora, ella lo intenta luego disfrazar, pues eso, de mucha espontaneidad, de mucha modestia y tal, pero ella lleva un plan claro de cómo va a desarrollar, y por eso te digo que no te creas que con esto cierra lo de la ciudadanía. Yo, vamos, por lo menos no lo quisiera así, porque creo que puede sacarle punta a algún aspecto más que has apuntado aquí y ha quedado más en el tintero. Decía información, la importancia esa que tú has desarrollado, de que nos lleva a ver muchos otros problemas, y formación. Porque yo, en otro de los temas que estoy ahora, y que me parece que no tenemos que olvidarnos para salir del tema este del TikTok, claro, la mayoría sois profesores universitarios, pero yo estoy volviendo mucho a los institutos y a la enseñanza secundaria, a ir a hablar allí, que también tiene su aquel, a veces es difícil, pero bueno, yo creo que para mí está siendo una experiencia muy interesante como idea de formación, sobre todo en ética y en filosofía. Nosotros siempre reivindicamos, y digo nosotros, desde la Red Española de Filosofía, primero María Campillo, María José, Checho, nos hemos ido pasando el testigo, ahora me toca a mí, y seguimos reivindicando una filosofía en la enseñanza secundaria, porque ahí está nuestra formación, que es un poco a lo que tú nos llevas también. O sea, por una parte, digamos, el estar bien informados es salirnos de ese tran hecho que nos dan en eso que no sé cómo decir, que está queriendo sustituir a los medios de comunicación, pues redes por un lado, o sea, de formas como muy cortadas. Yo no estoy en redes, o sea, os digo que mi religión me lo prohíbe y mi salud. Entonces yo decidí que no estoy, hay cosas de las que no me entero de los buenos amigos incautos, algunos por aquí, que bueno, creo que se pueden proteger más que yo no me sé proteger. Entonces, bueno, pregunto y digo, pero ¿no te has enterado? Pues esto se quema. Y digo, pues bueno, pues que se queme, que ya llegaremos otra vez a poder hablar de los temas en lo que a nosotros nos compete, que es ese campo de
la deliberación. Es verdad, yo miro aquí a los que estáis y os conozco, bueno, a unos más que a otros, pero os conozco a todos, es decir, que aquí estamos un poco en nuestra burbuja. Esto lo quiero decir también porque cuando vas a los distintos institutos, sobre todo si vas a los extrarradios de Madrid o si vas a lugares que no están en el centro, se nota un poco, no voy a citaros aquí a Marx y las clases, ¿no? Pero bueno, se nota que hay unas brechas, que decimos ahora y que tú las dices en el libro también, ¿no? Que hay brechas de igualdad también dentro de nuestra propia ciudad que se pueden ver si te mueves un poco a unos lugares y a otros, y ahí puedes ver por las preguntas que surgen y las preguntas que te hacen sobre los mismos temas, porque yo cuento los mismos temas en todos los lugares, qué es lo que está viniendo de esas distintas familias también y qué es lo que esas distintas familias están escuchando como información también política, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa relación información-formación es importante. Lo del dilema ya lo he contado. Y quería ir un poco al tema del dominio para ir aterrizando a lo que más me interesa a mí del tema de la ciudadanía, que es el tema de la responsabilidad. Es decir, dentro de ese triángulo, bueno, las dos metáforas preciosas, igual digo un poco también sobre lo de la ciudad hundida, la ciudad sumergida y la ciudad hundida, porque me parece que ahí detrás, ahora lo retomo, están también un poco nuestras raíces ilustradas y quería hablar un poco es que ya no puedes decir que estás pensando sobre la idea de Europa. Yo voy a hablar porque, bueno, ya he dicho, yo creo que ahora me puedo atrever a decir más cosas y luego si me queréis criticar, me criticáis, pero creo que los que estáis aquí seguro que estaréis de acuerdo al menos en algunas de las cosas, ¿no? Y la importancia, o sea, digamos, de que ni esta presentación decía puede caerle del lado del dominio, es decir, nosotros no nos hemos sentado aquí para decir es que esto hay que leer el libro y hay que leerlo así, no. Lo que cada uno va a leer el libro y seguro que vais a sacar y estaríais aquí cada uno de vosotros sentados y os habríais fijado en esas otras cosas que cada uno y cada una estáis trabajando y en las que Teresa os ha hecho recapacitar al leerlo, ¿no? La idea, decía, de isegoría, la idea de la deliberación, la idea de la acción en la ciudadanía. Bueno, pues sí es verdad que Habermas y Arendt y Weber son figuras importantes, yo creo, en el libro, no solo en este libro, creo que venimos dialogando con ellos, porque además, antes de que se me olvide, lo quiero decir en esta reflexión sobre la idea de formación y de lo que son las historias también de la filosofía que hemos heredado. O sea, nosotras ahora estamos intentando que haya historias de la filosofía en la que nosotras también estemos, no nosotras las de ahora, que ya, bueno, algunas autoras modernas, empezando, bueno, Arendt siempre es, pues, como Muestra un botón, o Simone Weil, o María Zambrano, ¿no? Pero que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres filósofas también, pero que no han, ¿por qué no están en esa historia de la filosofía? ¿Realmente no escribieron? ¿Se ha perdido? ¿Se ha destruido todo lo que escribieron? ¿Era realmente, como algunos dicen, es que no era importante o no tenía el volumen, por ejemplo, Hildegarda von Bingen no tenía el mismo volumen que Spinoza, que me ocupa a mí en el estante lo mismo? ¿De qué estamos hablando? ¿De volumen cúbico? ¿De qué? Bueno, lo pongo el ejemplo de las mujeres porque es muy significativo, ¿no? El que no hayan estado, pero es que las demás herencias, o sea, el Weber, el Habermas, la Hannah Arendt, que nosotros y algunos de vosotros también sé que estáis en esa interpretación, no es lo que nos contaron tampoco. O sea, ha habido siempre una transmisión, un adelgazamiento de lo que han sido los conceptos filosóficos y esa reconstrucción de la historia de la filosofía, que ha sido la historia de un poder determinado. Y bueno, pues aquí en nuestro país pues fue el nacionalcatolicismo el que a mí me tocó estudiármelo y a ti algo te tocaría también, porque bueno, más o menos peinamos las canas, ¿no? Tú ya nos has seguido de cerca, ¿eh? No te creas que te libraste tanto. Pero bueno, lo digo porque, a ver, es importante
que no nos, en el libro, a mí por lo menos me parece que lo importante es abrir los ojos y no echar balones fuera y no echar culpas fuera. Me refiero al tema de la ciudadanía y vuelvo al dominio. Dos conceptos y digamos, no sé si podríamos llamar dos procedimientos, también en lo de los procedimientos importantes, ¿no? De cómo se hace política y desde el capitalismo y desde el patriarcado. Es decir, y nosotros hablamos de todo esto como que si nos cae, es que nos ha caído el patriarcado, nos ha caído el capitalismo, ¿y nosotros qué? O sea, el libro nos lleva a nuestra propia responsabilidad, es decir, la política y las políticas públicas que reclamamos no pueden ser nada si no jugamos un papel nosotros y nosotras en esos engranajes. No podemos sentarnos y decir, oh, que, fíjate ya, y estamos así, y tú qué, ¿cuál es tu acción? Bueno, nuestra acción también es la del pensamiento, por eso es importante el libro, ¿no? O sea, incitar a la deliberación, pero a ver cómo hacemos, y eso yo creo que en el Instituto de Filosofía estamos mucho intentando, lo has comentado de este grupo, ¿no? Del día después, hay otros grupos, ¿no? A los que yo creo que hay que intentar salir y dialogar con otros grupos, porque si no nos quedamos en nuestra zona de confort, y claro, yo estoy aquí hablando bastante tranquila, porque no me vais a cancelar, espero, pero vas a otros sitios, que ahora esto de la cultura de la cancelación se lleva mucho, en el sentido de que en cuanto vas a un lugar a hablar de un tema desde otro punto de vista, pero bueno, entonces, ¿de qué pluralidad estamos hablando? ¿De qué democracia? Cuando la pregunta con la que tú acababas, y la engordo, cuando queremos hacer esta pregunta entre bienestar y democracia, ¿de qué democracia hablamos? Y entonces vuelvo a hablar un poco y a retomar un poco nuestra historia europea y nuestras raíces ilustradas, Teresa, porque estábamos en los años, finales de los 80, en los 90 del siglo pasado, que está ahí, pero era el siglo pasado ya, y teníamos unos proyectos que se llamaban Construyendo Europa, que no se me olvida. Hola, Julia, pasa. Construyendo Europa, y eran proyectos interuniversitarios y internacionales, es decir, que no era una reflexión, intentábamos abrirla para hablar con otros grupos y nos duraron varios años, pero es verdad que yo creo que el camino por el que, esto me lo has hecho pensar ahora, el camino por el que íbamos en la reflexión sobre Europa probablemente no era, o se ha constatado que no era a lo mejor el único o el más adecuado por cómo han ido desarrollando luego las cosas, ¿no? Y sobre todo porque en el intento de la mayoría de nosotros no era el hacernos europeístas o el hacer una defensa, sino el hacer más bien una defensa cosmopolita, es decir, nosotros teníamos esa idea de internacional en todo el sentido de la palabra, porque la internacional tiene muchos sones, y luego os lo canto si queréis. Pero me parece que era importante ver nuestra ciudad, y esta ciudad de la que habla sumergida era nuestra ciudad, pero era muy parecida a otras ciudades de otros, y cómo hablábamos de la metáfora. Me ha gustado mucho que hayas recordado a Teodor Fontana, ¿no? Con esta Edibris, ¿no? Y esas metáforas que en siglos pasados también se hacía de esta metáfora, ¿no? De la ciudad sumergida y qué significaba y qué nos puede decir a nosotros ahora. Y esto os lo digo veniendo en el metro, cuando he vuelto a pensar sobre lo que quería contaros, he pensado también en la ciudad sumergida como lo que está pasando ahora con la crisis ecológica. Es decir, claro, pues como sigamos por ahí, se nos van a seguir deshaciendo los polos y se nos va a sumergir mucho más la ciudad metafórica y las ciudades reales, ¿no? Entonces, vuelvo el bucle, ¿no? A nuestra responsabilidad. Siempre hay algo que podemos hacer nosotros también como individuos de un engranaje institucional, por una parte, o engranajes, tú decías, claro, los partidos políticos
claro, ¿qué pasa con los partidos políticos? Primero, que van, bueno, ya vemos cómo van de capa caída, pero ¿qué es lo que está? ¿Cuántas personas están yendo a votar por ir al concepto de democracia súper adelgazado con el que nos hemos quedado? Es por una parte el de ir a votar, pero ¿quiénes? ¿Cuántos vamos a votar? O sea, ¿qué porcentajes están ya tan abismales? Han dicho por aquí no vamos, es decir, que está ya como desarrollándose una parapolítica, podemos decir, o más que una parapolítica, un dejarse llevar con los cuatro, volvamos a lo del dominio, con los cuatro que tienen el poder, que tienen el dinero, que realmente es ese 1% que tiene, pero ¿van a poder ese 1% con el 99%? ¿Es que van a poder con todos nosotros? A ver, ¿cómo podemos salir de esto y cómo podemos hacer que haya un interés político, político y ético por lo que toca de responsabilidad en todos y todas nosotras y en todos y todos los otros lugares que no somos nosotros que nos dedicamos a pensar un poco sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, me acordaba de este proyecto y, bueno, lo del libro de Bioética y Ciudadanía, decía la responsabilidad, la metáfora del triángulo, que tú ya te has referido a ella, ¿no? Los procedimientos, las instituciones, las agencias. Falta entender los puentes. Aquí ahora tengo que hablar de mi grupo un poco también, ¿no? De Teoría con Praxis, que también con Plaza y Valdés tiene también una colección, ¿no? Y esa idea de tender siempre el puente, que también está muy presente en el libro todo el tiempo, porque ¿de qué nos sirve teorizar si no estamos intentando referirnos a los problemas que no los vamos a solucionar, pero igual los podemos plantear mejor? Tu libro es un muy bonito ejercicio de plantear todos los problemas políticos, los problemas de las políticas públicas, que ahora, bueno, te dejo toda esa parte, ya sé que vas a hablarte un poquito de ello, pero sin destripar todo el libro, ¿eh? Eso sí que no te dejamos, para que nuestros amigos lo puedan leer y pensar en las demás cosas. Pero decía, la idea de la contingencia, de la incertidumbre, de la complejidad, es verdad que no hay soluciones fáciles y a lo mejor es que no las queremos. Yo no quiero tampoco que me diga que aquí no, pues para cada cosa ha de haber también distintos planteamientos y distintas soluciones, porque si hablamos de una pluralidad de valores, que es lo que al final se está acabando en la democracia también. Tú aludías a la polaridad, ¿no? Claro, los que muy bien se trazan el plan de cómo quieren terminar de cargarse lo que queda de democracia, que lo tienen, y los influencers que ahora en las redes están pagados para esto, para ir justamente a mostrar solo ese caminito de luz que ves en los aviones, ¿no? Cuando te quedas a oscuras, para que solo puedas ir por ese camino, que es el del dominio, al final. El dominio, y que te quiere llevar al dominio, al consumo, porque al final, ¿qué es el bienestar? Cuando preguntamos a nuestros jóvenes ¿qué es lo que os imagináis cuando es del bienestar? Bueno, pues comprarse un coche. Hombre, lo de la vivienda me parece importante. Pues si no te la puedes comprar, por lo menos que te la puedas alquilar. Eso es algo que también está las políticas públicas, las pocas que intentan buscar que tengamos la posibilidad para tener luego nuestro ocio y tener un techo sobre la cabeza que podamos pagarnos, porque ¿quién puede hoy día pagarse un piso si no lo está compartiendo, ¿verdad, Julia?, con varias personas y a veces cómo, etcétera? Bueno, me voy ya por las ramas, bueno, llevo ya bastante tiempo, creo que voy a ir cerrando, sí, un minuto más. Quiero cerrar con el tema de la responsabilidad y la pregunta, ¿no? El tema, claro, decíamos, no queremos decaer en nuestros derechos, el tema de los derechos, la importancia del libro, por una parte, las políticas públicas, los derechos humanos, el capítulo que dedicas a los inmigrantes y, claro, las inmigrantes, que voy a cerrar con lo de género que había dicho, ¿no? Donde las desigualdades, las brechas, están también siendo aprovechadas, porque ¿qué es cómo se muestra también la difuminación de
de la pluralidad de valores, para polarizarlo, es intentarnos ver que cada uno y cada una de nosotros tenemos una férrea identidad. Bueno, la identidad de género es la muestra de lo que pasa, pero pasa con cada una de las cosas. Parece que no, pues durante muchas décadas no estuvimos defendiendo las identidades cruzadas y que dentro de nosotros hay muchas identidades, que a veces aflora una, aflora... Bueno, yo creo que hay que retomar toda esta... tú hablas de las preguntas kantianas también, bueno, pues ahí nos une también, digamos, la ilustración y la reflexión sobre lo bueno también. Hablaba yo de lo bueno de Europa, lo bueno, si es que queda algo todavía de esa democracia que hemos querido fundamentar sobre eso, porque lo que estás proponiendo es que, claro, hay que repensar la democracia, la tenemos que repensar entre todos, pero tenemos que, a través de esas políticas públicas y para conseguir un nuevo procedimiento democrático mejor, pues tenemos, tú lo mencionabas también con las instituciones, tenemos también que refundar también qué tipo de agencias queremos, si no nos están funcionando bien estos partidos políticos, pues cómo queremos que sea. Espera, porque ahora me había apuntado aquí lo que tú habías dicho. Sí, y los medios, los partidos políticos y los medios, pues tendremos que ver qué otra cosa inventamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte específica en salud pública que dedicas a género. Yo creo que está vertebrando un poco también todo el texto, es decir, la idea de ese otro libro tan bonito tuyo de la mitad de la humanidad, no la has abandonado, o sea, estás siempre luchando por ella. Y yo quiero acabar ya con la pregunta, o bueno, y por dónde me parece que puedes desarrollar todavía más el tema de la ciudadanía, que es con la ciudadanía digital, porque eso no está apuntado en algunos puntos, pero no está tan desarrollado en el libro, y me parece que ahora en este momento hablar de ciudadanía tenemos que entrar en qué es lo que nos están queriendo vender como ciudadanía digital y qué es lo que querríamos nosotros quizá desarrollar, y esas transformaciones digitales de la sociedad para aplicar las buenas políticas públicas y de la ciudadanía. Eso es lo que te quería un poco tirar un poco más de la lengua en ese sentido, porque las transformaciones digitales, bueno, en nuestro proyecto y en alguna de las últimas cosas que he publicado también, junto con Sandra Garzón, uno de los artículos en Enraonar, que os lo digo por si queréis ver, que habla de estas transformaciones digitales y cómo hay una afluencia, tú hablas también de ese conservadurismo que está, pero bueno, está y ha estado y siempre está, pero cómo tenemos que aprender a defendernos, cómo se nos intenta meter con esas páginas web, que si tradwife, las mujeres tradicionales, tenemos que volver otra vez a desempeñar nuestros roles, ¿no? Como amas de casa, como madres, pero y dejar todos los demás, en fin, este tipo de cosas no son inocentes, ¿no? Entonces, por eso creo que una formación, y ya con esto acabo, una formación que tú nos planteas, creo que te toca otro libro todavía, o bueno, lo podemos hacer entre varios también, un libro en el que acometas la ciudadanía un poco más desde ese punto de vista, que eso es en el que estamos, yo creo. Y nada, y muchas gracias de nuevo por el libro, y ya sí que te dejo. Te he dicho, has visto que he hablado mucho para dejarte hablar, que no describes mucho ahora. Venga, di lo que quieras, ya la paso así, ¿no? Bueno, me habéis descolocado completamente. No tiene ella el suyo. Sí, lo tengo aquí. Me habéis dejado descolocada porque se supone que yo venía a hablar de mi libro en el sentido de defenderlo, pero ya veis que no hace ninguna falta. Es más, me han puesto tarea para temporada. Bueno, lo que tengo que hacer es agradecer muchísimo primero a Espacio Dickinson, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí iniciando ese seminario que vamos a tener que hacer en algún momento. Quiero dar las gracias, pues también, por supuesto, a Concha y a Chechu, que son amigos, ya se nota, ¿no? Y que han aceptado estar aquí y ponerme de nuevo tarea. Y, por supuesto, a todos y a todas los que estáis aquí, que habéis dedicado una tarde espléndida, por fin hace buena tarde y lo habéis dedicado a venir aquí, o sea que de corazón os lo agradezco. Y por último, aunque no el menos importante, a Marcos, el editor, porque ha confiado en el libro. Yo he tardado más en
en redactarlo más de lo que esperaba, y también hay que decir que el título final pues tiene mucho que ver con la propuesta de Marcos. En el libro hay un capítulo que se llama Dominio Ciudadanía, pero claro, yo había pensado varios títulos, y uno era Políticas de la Razón, que es como el subtítulo, porque pues como yo me he dedicado al trabajo académico, pues pensaba que había que poner un título académico. Pero claro, también como usaba estas metáforas, lo de la ciudad sumergida y lo de reparar en alta mar, el triángulo y otras cosas, digo, a ver, pues a lo mejor si le pongo un título de este tipo, la ciudad sumergida. Pero luego pensé, digo, a lo mejor la gente que lo ve se piensa que es algo como Julio Verne o algo así. O sea, sí, nada. Y claro, le di varias vueltas y digo, bueno, pues como ahora no se me ocurre, pensé llamarte Chechu, porque ya sabes que Chechu es especialista en poner títulos, y se le ocurren títulos que son algo así como La rebelión de las masas, España invertebrada, algo así. No se me ocurren los títulos, ese es el problema. Eso es, que luego te olvidas del libro, pero el título queda ahí marcado a fuego, ¿no? Y claro, pues lo dejé en lo primero, el título más modesto, porque esto pretende ser un libro modesto, no me riñas. No. Y digo, bueno, pues Políticas de la Razón. Y entonces aquí vino Marcos y me dijo, no, mira, el título como en ese capítulo. Y por eso ha quedado como Dominio Ciudadanía. O sea que, gracias. Y claro, Dominio Ciudadanía, cuando ha aparecido el libro, pues ha coincidido con que pues Trump está de presidente, ¿no? Nos está haciendo el marketing, ¿no? Claro, es que no es así, porque el libro está pensado desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con las clases que yo daba. Isabel aquí ya me padeció como profesora. Tiene que ver con la actividad de formación, Concha, con lo que yo he estado dando como en una asignatura que era Teoría Política Contemporánea, y me ha llevado mucho tiempo. Y claro, más que con el presente de la conciencia del dominio y lo que estamos viendo, que es el poder ejercido que exige obediencia. O sea, esto es la definición más sencilla, ¿no? No hay pacto, hay solamente obediencia cuando es dominio, ¿no? Pues tiene que ver con que yo soy mayor y yo viví el franquismo en la última etapa, y el poder era dominio. O sea, es porque soy mayor, por eso también tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Como docente, y pues en toda la gestación del libro, pero también por haber vivido lo que significaba política como dominio. Por eso a mí me extraña lo que estabais planteando, ¿no? De algún tipo de ciudadanos, y a lo mejor los más jóvenes, que dudan entre bienestar y democracia. Para gente de mi edad no hay tal duda. O sea, es ciudadanía y nunca dominio, porque vivimos lo que significa dominio, ¿no? Y claro, pues tiene que ver también con la experiencia no solamente de dominio a nivel geopolítico, sino, podríamos decir, de micropolítica. Las instituciones, no hay que pensar solamente en relaciones internacionales o en países, las instituciones tienden a veces a ejercer el poder como dominio. Y estoy hablando así claramente de instituciones como las universidades, lo siento mucho, pero hay que decirlo así, ¿no? Entonces, ese dilema de funcionar como ciudadanos dentro de instituciones que pretenden la obediencia, pues es parte de la responsabilidad que tú mencionabas, ¿no? Y eso tiene un coste, pero hay que saber qué queremos. ¿O queremos atenernos a órdenes que hay que acatar sin ninguna posibilidad de pacto, o lo que queremos es, pues con todo el esfuerzo que eso exige, como los que reparan el barco en alta mar, pues operar como ciudadanos a nivel nacional e internacional, pero también a nivel de micropolíticas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay en el libro. A mí lo que me costó mucho, y por eso, Marcos, he tardado más de lo que esperaba, es buscar la forma, ¿no? Porque, claro, a lo largo de años de leer y de ir a los seminarios al instituto, que han sido fundamentales, o en los últimos años de participar en Liberés y en la red de espacios,
pues a lo mejor no os dabais cuenta, pero yo os estaba escuchando a todos y a todas, ¿eh? Y he aprendido muchísimo y os doy las gracias. Pues a mí lo que me ha costado es encontrar cómo articular eso, cómo vertebrar eso, ¿no? Era un problema de escritura. Y hasta que, bueno, pues elegí estas metáforas, que a veces no son metáforas, sino que son, bueno, referencias muy claras, pues a Neurath, al debate, por ejemplo, entre Hannah Arendt y quienes le decían que esto era una manera antigua de entender la política, como pura ciudadanía, ¿no? Pues las metáforas me han servido para ordenar un poco y para vertebrar. Y está, por supuesto, la de la ciudad sumergida, que menos mal que no le puse ese título al final, pero sí que se ve mucho en el libro. Y en realidad es la idea de democracia como una ciudad, porque esto es polis, ¿no? Pues el espacio de los ciudadanos, porque ¿qué otra cosa es sino la democracia, ¿no? Y luego está el triángulo, que tampoco es que sea solo una metáfora, sino que es llamar la atención que cuando hablamos de política no estamos hablando solamente de instituciones, sino estamos hablando de procedimientos, y hablabais de procedimientos, que no basta que sea el procedimiento. Claro, porque hace falta que haya instituciones, procedimientos y agencias, agentes. Y lo que pasa es que no suelen llevar el mismo ritmo, ni siguen las mismas reglas. Y por eso hay disfunciones, o bien por la parte de las instituciones o la parte de la ciudadanía, cuando no participa o no participamos, o la parte del procedimiento, ¿no? Y lo que yo echaba en falta al leer autores que se ve que son, pues para mí, referencias, empezando por Thomas Mann y sus emisiones de radio, Hannah Arendt, Habermas, etc. Lo que echaba yo en falta es que no insistieran en el, digamos, el papel regulativo que tienen las instituciones. O sea, cuando entra uno en una institución, hay unas reglas que valen para cada institución y son férreas, son férreas. Y en ese sentido, no solamente hay que reivindicar ciudadanía como ese espacio que se crea a través del lenguaje y la deliberación, sino que hay que prestar atención al funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y esta es la idea del triángulo. Y luego, claro, la idea de faro, nunca tuve esa pretensión de introducir faro, sería inmodesto por mi parte, pero sí que hay que tener algunas referencias. Y a eso viene el que haya citas de muchos autores, y lo comentaba con Chechus, que hay un amigo mío que dice, cuando escribes 2 libros a la vez, porque mitad de página es por si te quieren leer, pero si no te quieren leer, pues vale lo que pones a pie de página, que ya es aprovechable, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces sí, ha sido un trabajo complicado en cuanto a encontrar la forma. Y en ese sentido yo creo, no sé, que la reivindicación de la ciudadanía está clara, pero sí que me quedan cosas por hacer. Yo pensaba que me iba a jubilar ya. Pues no, no. La cosa, sí os diré que la cuestión de género, sí que estoy en ello, porque Marcos lo sabe, que es lo que estoy haciendo ahora. Y ya no tenía más en cartera, pero bueno, no sé, hay que estar abiertos. Y hay muchas cosas que quería responder, pero yo creo que sí que hay que hacer un seminario sobre ciudadanía y política, conmigo o sin mí, da igual, pero sí lo de las preguntas, por lo menos lo de las preguntas. El tema de los agentes mediadores como partidos, yo he querido llamar la atención sobre lo que se llama el tercer sector, el tejido asociativo voluntario. Y yo creo que es clave porque da la medida de si hay un tejido en el tercer sector que está funcionando, pues indica que hay participación ciudadana. O sea que ese tercer elemento del triángulo está funcionando de mayor o menor medida. Y lo vemos muy claro quienes también trabajamos sobre temas de bioética y temas de salud pública. Es fundamental que haya asociaciones de pacientes o de familiares de pacientes para introducir un tema nuevo en la agenda. Entonces, yo quería llamar la atención sobre todo sobre el tercer sector, que parece invisible. ONGs no, es algo más, y es clave que exista esa actividad. Y luego, con respecto a si hay o no mayor
afección o en determinadas generaciones. Hay en el origen de todo lo que puse en el libro y otras cosas que voy a tener que hacer por lo que se ve, está esta advertencia que lanzó Max Weber del precio que tiene hacer el sacrificio del intelecto. Entonces, eso es lo que decía Weber, ¿no? Que quienes quieren hacer esto, pues pueden volver al seno de las viejas instituciones, pero ya sabe lo que hay, obedecer y se acabó. Entonces, el riesgo de hacer el sacrificio del intelecto, pues a mí me pareció que era quizás lo que había que poner sobre la mesa y decir, bueno, pues no hay por qué pagar ese precio y ciertamente que hacer el ejercicio del intelecto tiene pues sus pros y sus contras, tiene que ver con la argumentación, con la deliberación, pero es la otra alternativa, renunciar a eso, es mucho más gravosa, ¿no? Y luego formación, pues esto, Concha, pues se nota porque yo he sido solo profesora de filosofía, de mayor me gustaría ser filósofa, pero estoy en ello, pero no, todavía no, y no puedo evitarlo, ¿no? Esta cosa de la docencia, ¿no? Y no es que sea modestamente, es que no doy más de sí, Concha, o sea que, bueno, ahí me he quedado. Ya veremos qué puedo hacer. Hay más cosas que habéis dicho, lo de teoría cum praxis, ahí está lo de las políticas públicas. O sea que yo me veía obligada, y claro, menos mal que ya Marcos, hablé con él y dije, ya no pongo un capítulo de bibliografía porque si no esto se va demasiado, ¿no? Pero sí que tenía que haber un cuarto capítulo sobre políticas públicas donde ahí se ve que se aplica a la salud, se aplica a la ética en la investigación, en las instituciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí que hay muchas preguntas que me habéis dejado ahí y por terminar con lo que decía ciudadanía digital, yo sí que escribí algo sobre qué le pasa a la bioética cuando es online y no es igual. No se puede argumentar sobre temas de bioética o ética clínica online de la misma manera que se hace o en un comité o presencial, ¿no? Entonces, ese marco que es digital tiene sus propias reglas y no funciona de la misma manera, ¿eh? Y pasa con la comunicación, depende de qué medio. Hay reglas que hay que conocer cómo funcionan, ¿no? Y ahí no. O sea, hay muchas cosas que habéis dicho. Ya no sé, casi mejor que me digáis cosas porque veo que voy a tener que seguir trabajando y si me queréis decir que no estáis de acuerdo, es que estoy muy acostumbrada a que me lleven la contraria, por eso me han dejado totalmente desarbolada, porque me han dicho que sí, que sí, que sí, pues no sé, si queréis poner objeciones, venga, que estoy en mi salsa. Ramón, venga. Yo te pongo bueno, dos comentarios. Lo primero, que es verdad que ahora con lo de Trump y toda esta hoja de la extrema derecha, pues viene muy bien ese título porque lo estamos viendo como de manera muy práctica, ¿no? De hecho, me interesa mucho esta cuestión de realmente cómo nos han colado ese dominio otra vez a través justamente de las redes sociales, de esa desinformación, o sea, realmente lo estábamos hablando el otro día con mi mujer, que dice, cuando te lees un titular y te quedas con el titular y ya interpretas rápidamente, porque estamos con esa inmediatez, estamos leyendo todas las cosas muy fragmentadas y al final nos quedamos con esas ideas, pero eso es justamente lo que están buscando, es esa desinformación, porque lo que necesitamos es leer profundamente las cosas, encontrar razones, etc. Bueno, eso era un comentario y tal. El otro que es más pregunta, lo del triángulo, ¿no? Dices que a veces no van a los mismos ritmos, pero yo no sé si eso es tan malo. O sea, me imagino, por ejemplo, ahora un tirano, ¿no? Como podría ser Trump, ¿no? Que viene y quiere desmantelar esa democracia. Pero como hay procedimientos, afortunadamente, y esos procedimientos tienen que seguir un cauce y no puede ser cambiado de la noche a la mañana, a lo mejor evita esa catástrofe. O sea, a veces ese que no vayan al mismo ritmo creo que puede ser ventajoso más que contraproducente. Sí, claro, el que sea triángulo tiene sus pros y sus contras. La idea no es mía, como casi nada de lo que está en el libro, claro. Es que hay un autor alemán que ya hace tiempo que explicó que hay que prestar atención a que no es lo mismo política entendida de una manera u otra. El problema es que en castellano solo tenemos una palabra, mientras que en otros idiomas politics no es lo mismo que policy, etc., ¿no? Entonces,
cuando hablamos de política o los políticos, que es una expresión muy frecuente en los medios, habría que afinar a qué nivel nos referimos. Y claro, el ejemplo que pones es perfecto porque a veces se puede desajustar ese triángulo para bien, ¿no? Y claro, y te refieres a lo que estamos viendo en las noticias. Yo insisto, es que esta vivencia de la política a distintos niveles, yo la tengo porque soy vieja, ¿no? Porque yo viví entonces como dominio. Y por eso distingo muy claramente esos distintos niveles y siempre entiendo que la agencia es la clave. O sea, lo que hacen los agentes es la clave para decir para dónde va un sistema o para dónde va hacia adelante o hacia detrás, ¿no? Y sí, son tres planteamientos distintos y debemos acercarnos de manera distinta a política si es que estamos hablando de qué cosa, ¿no? No sé si te he contestado, pero bueno. Si me permites, la agencia está muy determinada también por los procedimientos. Es decir, claro, al final la cultura institucional es muy fuerte y una de las cosas que me interesa de tu trabajo, en anteriores también lo planteas, pero en este más, es que no te quedas ni en lo macro político ni en lo micro del individuo, sino en el ámbito de lo meso, de las organizaciones y lo importante que es la cultura organizacional cuando hablas de la ética pública, de la integridad, etcétera. Esos son elementos muy importantes y lo más difícil normalmente es cambiar la cultura de una organización y los agentes muchas veces estamos muy condicionados en cómo actuamos o dejamos de actuar por la propia estructura y cuando se plantea pues, desde un comité de ética algún tipo de transformación es muy difícil, pero ese es el objetivo precisamente, cambiar la cultura porque muchas de nuestras decisiones están de alguna manera condicionadas por lo que es usual, por lo que es habitual. La inercia funciona mucho entre los agentes. A veces individualmente no tenemos esa capacidad para actuar, sino buscamos las maneras de transformar los procedimientos, ¿no? Y por lo tanto la estructura de las instituciones. Hablabas, el CSIC, como sabemos, es una institución totalmente de dominio y no de... Se llama agencia. Pero tenemos muy poca agencia porque en las universidades hasta podéis elegir a un rector que es un poco chapucero, pero nosotros no tenemos ni siquiera esa opción. A nosotros nos ponen directamente a la jefa y la jefa pone al resto de la pirámide, ¿no? Somos una institución absolutamente antidemocrática y ahí estamos, ¿no? Pero no os quejéis que vuestras instituciones no tienen más de 800 años como la Universidad de Salamanca. Eso son reglas que no hay que... Eso es tela marinera. Astrid. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por este libro. Todavía no lo he leído, pero lo voy a leer ahora después de ese día. A mí me gustaría un poco seguir algunas preguntas que se han lanzado también en la presentación. Tú dijiste, entre otras cosas, que tenemos que reformar y pensar las instituciones y había, entre lo que contaban Concha y Chechu, estaba ahí todo el rato en el aire de a ver, tenemos que renovar nuestra democracia, tenemos que buscar un nuevo contrato social. ¿Está agrietado el contrato social que tenemos? Y si es así, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos repararlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que es verdad que muchas veces desde la academia vivimos como en una burbuja todavía un poco con los valores democráticos de bueno, pensamos que, tal como lo planteaba Habermas y otros, que sigue funcionando así. Y luego vemos que no. Que parece que no, que va en una dirección que no dominamos, que perdemos el dominio justamente, ¿no? Y allí pues me gustaría un poco también preguntarte a ti por tu opinión, de que, porque claro, creo que por un lado sí, sobre todo creo que tenemos que evitar el fatalismo, ¿no? Lo que decía Concha, que lo aceptamos como si no hubiera... Como si hubiera cayera instalado desde arriba y no puede ser de otra forma. Pero a ver, la sociedad somos nosotros. Las reglas de la sociedad las hacemos nosotros. Parece que cada uno como individuo no puede hacer nada, pero luego sí. Por ejemplo, en asociaciones ya empezamos a mover cosas a través del arte, a través del pensamiento, a través... Y me gustaría un poco
preguntarte a ver cómo ves tú esto. ¿Ves que por ejemplo, los valores democráticos que tuvimos nosotros, nosotras, están en cuestión, están rotos? Tenemos que renovarlos, tenemos que volver a preguntar, no sé, ¿qué entiendes por dignidad humana? Que para volver a encontrar algo en común en todo el ámbito tan polarizado, ¿o cómo podemos hacerlo? Sé que es una pregunta muy grande, pero Sí, sí. con unas pinceladas ya. Vale, pues yo creo que esas grandes preguntas yo creo que podemos reconducirlas para observar con evidencias cuál es el grado de participación de la ciudadanía en las instituciones, en las asociaciones, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora que ha llegado Ángel, aprovecho para decir que esto se ve muy bien en salud pública. Estamos esperando tu pregunta ahora ya. Porque Hemos llegado ahí, estábamos ahí, esperándote. Porque en salud pública es justamente de toda la población. O sea que no puedes a título individual prevenir una pandemia, etcétera. Es una labor pensando en la comunidad, en el colectivo, en la población. Y luego como feminista, pues claro, podemos pensar que esa actividad voluntaria, asociativa, ¿qué pasa? Que no incide. Mirando hacia atrás vemos que en Genet, todas las asociaciones feministas son las que han conseguido introducir en la agenda pública ciertos temas. Si no es por esa presencia ciudadana, eso no hubiera ocurrido. Puede haber retrocesos, pero esa agenda está ahí. O sea, la idea es que la ciudadanía, a través de la participación, introduzca en la agenda pública ciertos temas. Y si es posible, naturalmente que es costoso, pero sí es posible. Hace unos años ciertas cuestiones, como puede ser ahora la vivienda, etcétera, no estaban en la agenda pública. Pues pasaba lo mismo con los temas de violencia contra las mujeres, etcétera. Entonces ahí está, ¿no?, la fuerza de la actividad ciudadana, ¿no?, que obviamente no es de un día para dos, sino que es trabajo constante, pero muestra que sí tiene incidencia y sí que tiene poder no solo crítico, sino constructivo, ¿no? O yo me lo quiero creer. No, el problema es que vemos que Estados Unidos ahora, con el ataque del otro día, de hace 3-4 días, pues estas cuestiones pueden desaparecer de la agenda pues, en 3 días. Claro, por eso cuando lees lo de Harvard y lo de los jueces, pues dices, bueno, ahí todavía hay sociedad civil, a ver si hay actividad, etcétera, porque esa será la clave, ¿no? O me parece, no sé. Que yo tampoco de esto sé mucho, ¿eh? Sí, al final los procedimientos, los jueces también han impedido a Meloni que lleve a los inmigrantes a Albania, cada vez que los quiere llevar se los tienen que volver a traer, ¿no? Es decir, hay procedimientos a pesar de lo que querían hacer, ¿no? Ya que lo dices, es que para mí el tema de los refugiados es el test. Sí. Es el test. Aparece como test. Sí. Si son sistemas cívicos, si son políticas cívicas, lo que se hace con refugiados inmigrantes para mí es el test. O sea que no estamos en la situación óptima. Luis. Muchísimas gracias. Quiero leerme el libro ahora. Ha funcionado. Iré a comprarme uno. Bien. Hemos hecho bien el trabajo. Hemos hecho el trabajo. Voy a situar un poco la pregunta, a situarme a mí para poder ir hacia el contexto. Provengo de una tradición filosófica indisciplinada que tiene otros orígenes y comprende también quizás desde otra geografía el condicionamiento de la política y la filosofía, ¿no? También nací el 74 en Chile, por tanto, cuando tenía 15 años supe lo que era democracia por primera vez. Así que hay todas estas memorias, ¿no?, que compartimos en distintos territorios de contener cuerpos que conllevan memorias de dominio, incluso en largos periodos como la infancia, ¿no?, en que no hay una correlación efectiva respecto de cómo entender aquello que está sucediendo, a excepción de hoy día la memoria que rodeaba todo ese ambiente, la oscuridad de esos 17 años de dictadura. Y me hacía pensar el hecho de
la temporalidad de la irrupción de las micropolíticas, ¿no? Porque en este sentido, viniendo desde el contexto del arte y la filosofía, yo fui entrenado en la universidad por la gente que volvió a la universidad después de sus exilios, ¿no? Internos y externos. Y era evidente la recuperación democrática pasaba por aspectos de entender las microhistorias, ¿no? Las resistencias que se produjeron directamente, incluso en condiciones de este vaciamiento del sentido, que tiene el dominio total, ¿no? Entonces, simplemente quería preguntar sobre si hay un pensamiento sobre lo micropolítico, pero que tiene esta necesidad intercontinental, ¿no? O sea, es como que pasáramos constantemente de escalas desde una situación a otra. Es evidente la actualidad en la que estamos, ¿no? Latinoamérica, Asia, África, para qué decir, Asia, etc. Pero pareciera más necesario que nunca una especie de internacional, una tricontinental, que es todo este grupo también de investigación que hay tanto en Europa, en Asia, en Latinoamérica, pero que debiese funcionar a través de prácticas de micropolítica, a su vez. Mi pregunta va un poco si estamos en un momento de crisis de una reuniversalización de la posibilidad de la ciudadanía. Bueno, con respecto a lo primero que dices, yo creo que efectivamente desde distintas culturas, países, etcétera, para revitalizar la participación ciudadana es importante conservar la memoria, las políticas de la memoria. Y bueno, hay más casos en América Latina, como puede ser Argentina, etcétera, ¿no? El Salvador, etcétera, ¿no? Y pues aquí en España el problema es que eso no se ha hecho. No ha habido todavía una comisión de la verdad. O sea que vamos con retraso con respecto a lo que se ha hecho pues, en Sudáfrica o en Chile, etcétera. O sea que ahí podíamos aprender todavía mucho. En ese sentido, y por volver a metáforas, yo empezaba el libro con el tema de las cápsulas del tiempo. Es decir, hay cosas ahí enterradas, ¿no? Y llevan mensajes. Y las políticas de la memoria tienen que ver con eso, ¿no? Claro, yo creo que quizás, y a lo mejor es porque hemos trabajado más últimamente en esto, donde se puede ver si es posible esa forma distinta de entender la ciudadanía, que puede ser similar, no solamente en Europa, sino en América Latina, en otros continentes, es a través de la salud, porque ahí nos lo jugamos todo. Ahí sí que vemos que lo político es personal. Y ahí sí que hay propuestas que son muy similares, que cuentan con la participación de la ciudadanía. Te estoy hablando de la Organización Panamericana de la Salud, que dice cosas que son muy similares a lo que dice pues, la Organización Mundial de la Salud en Europa. O sea, yo creo que a través de eso que es vital, 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 ahí sí que se puede hacer esa reconstrucción que sea muy, muy similar en distintos contextos. Porque es que ahí se juega uno todo cuando hablamos de la salud, ¿no? Aparte de otras posibilidades, pero yo ahí sí que veo una vía clarísima donde sin participación ciudadana esto no hay nada que salga adelante, ¿no? No sé si te contesto ahí. Sí, voy a completar un poco porque me ha sugerido la intervención de Luis, y cuando yo hablaba del tema de formación, es que claro, nosotras con Franco, que es un poco tu experiencia, teníamos una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Y ahí es donde estábamos nosotras, niñas, adolescentes, porque claro, cuando muere Franco en el 75, pues nosotras ya teníamos, ya estudiábamos, ya estudiábamos en la universidad. Con los grises en la puerta, por cierto. Entonces, que eran, la policía antes lo llamábamos los grises porque era antes de que vistieran de otro color, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, claro, ver también desde dónde, la experiencia y la vivencia que hemos tenido. Y cuando hablaba Astrid y las estructuras, lo que vimos como una salvación filosófica en el tema del estructuralismo para muchas cuestiones, yo creo que es algo que también se ha terminado por anquilosar, es decir,
por donde vimos una puerta de salvación, ¿eso qué significa? Y vuelvo un poco al tema de, por una parte que tú aludías, la complejidad, la flexibilidad, es decir, no, estructura no significa, ahí, pues ahí ya lo tenéis y ya para siempre. Me ha gustado mucho, no lo he dicho, lo digo ahora, lo de la contingencia también, ahí en uno de los capítulos, porque claro, la política tampoco es nada si nos olvidamos de la reflexión sobre la historia, decíamos, la historia que nos han enseñado, el futuro al que queremos mirar, ¿no? Las las otras generaciones, ¿no? La intergeneracionalidad también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que las estructuras racionales tienen su sentido si no encorsetan, o sea, no se convierten en un corsé excesivamente que no nos deja, o sea, como una camisa de fuerza que no nos deja actuar, ¿no? Y creo que eso estás todo el tiempo ahí jugando un poco con esa, se podría ser otra metáfora, la de la camisa de fuerza en ese sentido, ¿no? De cómo no salir de eso sin que por ello, bueno, decías indisciplinado, está bien, o sea, el tener, yo creo que más bien quiere decir a veces algo más, o sea, tener una formación más plural, ¿no? Haber picado, yo lo llamo picotear, o sea, la curiosidad, ¿no? La curiosidad intelectual que te ha llevado a no, yo no soy de una escuela, claro, pues no, porque yo he luchado justamente contra ese escolasticismo que nos metían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene, y me lo has sugerido tu intervención, pues eso lo quería comentar, ¿no? Esta Pues tenéis que hacer un flexibilidad. seminario, de verdad, ¿eh? Por eso Luis está en el Instituto de Filosofía, ¿eh? Que es el sitio más indisciplinado que hay. O sea que tenemos de todas las disciplinas. Así que, ¿más preguntas, más comentarios? Yo quisiera decir unas palabras muy rápidas, simplemente para felicitarte en el nombre de la editorial de Plagio Valdés. Te represento por el libro que has escrito. Públicamente me refiero, ya lo he hecho en privado. Y agradecerte tanto que lo hayas escrito como que hayas confiado en nuestro trabajo para publicarlo. Estamos muy orgullosos, no solo de este libro, sino de los anteriores también, de ser tu casa editorial. Y respecto a lo que estamos hablando, también me gustaría hacer una especie de reivindicación, ya que hay tantas filósofas y filósofos aquí. Creo que es muy necesario hacer talleres y seminarios, pero que también el filósofo tiene que dar un paso al frente y asumir su responsabilidad como interlocutor, porque los tiempos ya no son los de antes. Ahora hace mucha pedagogía social. Y para entender cuestiones tan profundas como qué es ser un ciudadano, ¿no? Hablando de los refugiados, a mí me viene a la mente la antigua Grecia, donde el estatus de ciudadano era un privilegio. Había esclavos, había otras categorías, ¿no? Y solamente los ciudadanos, la alta aristocracia, los nobles, tal, podían participar en la polis, en el aula y formar parte de del nacimiento de la democracia. Entonces, la democracia a la que tú aludes, que está en peligro, digámoslo así, os necesita. O sea, necesita que, aparte de los seminarios y aparte de los libros que publicamos, yo también me incluyo, hay que hacer una labor que va mucho más allá, que es la de ayudar al prójimo, que puede ser el refugiado, que entienda qué supone conseguir ese estatus de, pues no sé, documento, regularización de su situación, pero también al resto de la ciudadanía para ayudarles a entender por qué la realidad va a ser distinta. Ya no va a ser el mundo que tal como lo conocemos y el refugiado que viene y se adapte, ¿no? Así lo hemos hecho aquí siempre. No, porque la realidad va a cambiar, la suya y la nuestra. Y esa nueva realidad se tiene que construir entre todos. Y lógicamente quien está más preparado, más formado, que sois los filósofos, sois los que tenéis que tender la mano para construir esa nueva realidad desde la pedagogía social que por supuesto, pues tenéis esa capacidad, esa formación. Porque lo que está haciendo, a mí no me gusta hablar en términos bélicos, pero lo que está haciendo el enemigo lleva muchos años de praxis y no están solos, quiero decir, están muy coordinados. Desde Estados Unidos, desde la primera legislatura, Steve Bannon, que fue uno de los artífices de que Trump llegase a la Casa Blanca, en cuanto llegó a la Casa Blanca, a la semana siguiente, ya estaba en Europa organizando a grupos de extrema derecha, fascistas, aunque lleven corbata y trabajen en un banco de igual, hay que llamarlos por su nombre.
y dándoles herramientas de metodología, de informática, de comunicación, de manipulación social, de recordaros los bulos, la posverdad. Ellos sí están muy coordinados, están muy informados, están poniendo en práctica día a día lo que funciona y lo que no. Lo que funciona lo repiten y lo exportan a Hungría, a Francia, a Inglaterra. Lo que no funciona en un sitio, pues bueno, pues lo descartamos. O sea, están depurando el método de una manera, y con las redes sociales de las que son dueños y los medios de comunicación de los que son dueños, por eso están donde están. Y nosotros quedarnos discutiendo y debatiendo es muy necesario para pulir los conceptos y llegar a entenderlos, pero como no hagamos esa labor de pedagogía social, pues nos podemos quedar con nuestras tertulias, pero no podemos seguir siendo espectadores, es a lo que voy. Hay que ser espectadores y al mismo tiempo ciudadanos activos, comprometidos con la democracia si queremos conservarla. Solamente decirte que conocemos algunos que estamos aquí, algún caso de también filósofos que participan de esos grupos, que la clave es que tienen una financiación brutal. Está en Madrid además este instituto que financia la sobrina de Le Pen, donde Dije Quintana Paz. exactamente. Eso, Vamos a hablar de que lo costumbre. conocemos. Sí, Quintana Sí. Paz, un colega filósofo. Sí. Claro. No es el único, ¿eh? Quiere decir que El de la tauromaquia de la Asociación de Ética. ¿Le conoces, Blanca? Sí. A mí me tocó Sí. luchar con él. sí, y hay también en Salamanca alguno que tiene que ver con asociaciones financiadas por grupos religiosos, no sé qué. El tema es que están súper organizados. Y los que vamos así a título individual, romper esa barrera de grabar vídeos, intervenir nos cuesta mucho, aparte que la vida no da más, o sea, 24 horas son 24 horas del día, ¿no? Pero hay una organización, como tú dices, que además cuenta con planes y con financiación fuertísima, y eso tenemos que saberlo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que también utilizar otras herramientas que igual no requieran tanta financiación, porque no la vamos a tener, Claro. pero explotar el arte, la creatividad. El otro día lo comentábamos en el foro que tuvimos, ¿no? Y cómo tenemos que quizás utilizar otros canales para poder pues, comunicar, pero de una manera tampoco cayendo en los mismos, no vamos a combatir el mal con el mal, ¿no? Pues igual debemos inventar otro tipo de recursos y de medios. Y es verdad que la filosofía siempre ha vivido un poco ensimismada, ¿no? Y entonces quizás debemos ser capaces de salir al espacio público y tomar también la palabra de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero hacerlo y no tener miedo a estar ahí. Sí, sí. Y nosotros vamos a hacer en esta asociación el día después el primer certamen de microteatro dramaturgia, que es sobre la inteligencia artificial. Queremos pensar la inteligencia artificial, pero no dando una charla, sino a través de la expresión teatral. Y entonces hemos convocado un certamen de microteatro que vamos a hacer en un pueblo remoto de Soria, además, un poco por llevar al ámbito rural también de la España vaciada, esos miedos que a veces tenemos, o esas esperanzas infundadas, ¿no? Pero transmitirlo a través del teatro, que es otra manera de hacerlo. Ya hemos hecho algún piloto con improvisación y ha salido fenomenal. O sea que ahora estamos lanzados a eso, o sea, que sale. Bueno. Yo me voy a un instituto a Teruel también, la España vaciada. O sea, yo he elegido eso, pero claro, no me llega el cuerpo más que para ir a 5 o 6 institutos de distintos lugares, ¿verdad? Pero bueno. Yo tengo una sugerencia sobre el libro y el título. A raíz de lo que te ha comentado Concha, creo que Dominio o Ciudadanía es un título muy bueno y muy pertinente para decir la segunda parte, dominio o ciudadanía digital, porque nuestra vida ya no es la vida en el mundo real, en el mundo físico, nuestra vida es la vida en el mundo digital, y ahí es donde claramente el dominio, ahora mismo vivimos en una sociedad digital feudal, donde somos súbditos y solo aceptamos o no aceptamos, pero no tenemos muchas más opciones. Y creo que la palabra dominio está muy bien
acuñada para ese ámbito en el cual se desarrolla ya buena parte de nuestra vida. Y el subtítulo, lo que habría que reclamar es políticas de la razón para Internet o para la vida digital, porque nos hace mucha falta. En el mundo digital, Javier Echeverría lo dice muchas veces, no tenemos ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni separación de poderes, ni nada de nada que se le parezca. Es un auténtico estado feudal, ¿no? En el cual pues, las grandes corporaciones van marcando por encima de los estados y por encima de las organizaciones internacionales. Entonces, ahí vivimos una realidad en la cual el dominio es lo que prevalece. No sé, algunos os lo mandaron el otro día, me mandaron ay Dios mío, un cómico, ¿cómo se llama esto? Ahora se me ha leído. Bueno, que salía que es la muerte, decía, salía uno muriendo y dice, es el momento en el que el móvil se separa del cuerpo. Entonces, o sea, ya no es el alma, sino que es el móvil el que es ese, porque mira, yo lo tengo aquí también. O sea, no, es verdad que lo tengo porque María José me ha escrito mientras tanto y tal, claro, estamos hiperconectados, que no sabemos, claro, el pueblo sigue, claro. Luego, sí, y luego sigue ahí y a ver qué hacen con Sunshine tiene muchas cosas ya desde hace años sobre estas cosas, pero bueno, yo creo que ya los que sabéis más de estas cosas de las redes, ánimo con ello. Yo es que pensaba jubilarme, o sea. Me parece que no vas a poder, Teresa. No te dejamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Venga. A ver, Julia. Un muy breve comentario, pero es que estos temas creo que me apelan mucho como persona joven que vive o que ha vivido desde hace muchos años el mundo de las redes. Claro, yo siempre tengo este dilema existencial de cómo aproximarme al mundo de las redes, y cómo también difundir o qué difundir en el mundo de las redes y qué papel tomar en él. Porque lo que tú dices, por un lado caes al final, si estás en Twitter, estás sucumbiendo a Elon Musk. Si estás en Instagram, sucumbes a Meta. Pero hay tanto poder en el algoritmo, es que es capaz de hacer, es que tiene una capacidad de congregación y de transformación y de algún modo es una realidad muchas veces dicha, pero es que la derecha ha sabido muy bien leer esto, por la derecha, no voy a decirlo en estos marcos, pero hay una manera de ver el mundo ha sabido muy bien aprovechar esa realidad. Y yo me pregunto, desde mi generación, las personas que tenemos otros valores, ¿qué podemos hacer para, de algún modo, también, desde un punto de vista ético, aprovechar también esa realidad y ponernos en el punto de vista democrático? Porque ahora mismo en el mundo digital casi que no hay democracia. O sea, hay un imperativo de ciertas propuestas. ¿Y cómo hacer ese algoritmo democrático? Porque es lo que nos toca y porque nos va a tocar a mí o a los demás, pues, convivir con esta realidad. No sé, me lo pregunto, no sé si vosotros desde vuestra posición, sí, la sabiduría vital os dice algo. No, desde luego el primer obstáculo es que argumentar como argumentamos en libros o presencial no se puede argumentar así en la red. Entonces hay que pensar qué tipo de liberación admite. Algo más de 40 caracteres. Yo por eso no entré ahí, porque dije, vamos primero. O ya la primera vez que dije, ya te persiguen, porque claro, esa es otra, dices, hay que incidir. Yo he salido muy escalmada y también y un artículo de periódicos que en cuanto has sacado un poquito la patita, ya te han comido y ya saben que tienes una hija y ya te empiezan a llegar emails y es que es así. O sea, y te entra el miedo, claro, como tú decías, es que ¿cómo nos protegemos de eso? Es difícil, ¿no? Y eso que somos muy plurales, muy indómitos también entre nosotros y claro, dice, actual que ya que has mencionado la derecha, pues claro, la izquierda que es lo que tiene, lo bueno y lo malo que tiene es eso, que cada uno pues somos y si nos vamos a poner de acuerdo para votar con otro, vamos a unirnos ahí y hacer un partido fuerte, vamos en la vida, lo haremos, ¿no? Porque lo que hay es lo que nos diferencia y ahí vamos, entonces hacemos un grupito de 10 por aquí, otro de 10 por allá y así vamos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte está muy bien.
Judea, Claro, gente exactamente. O sea, por una parte está muy bien lo de ser crítico, pero yo siempre lo digo, y lo digo con el feminismo también. Me encanta que haya feminismos en plural, pero hombre, por Dios, que haya un paraguas común de qué es el feminismo, cuál es la prueba del algodón que decía el del anuncio, ¿no? Qué es lo que nos une, y a la hora de ir a defender algo, vamos juntos, aunque luego nos estemos tirando, que está muy bien que nos estemos criticando, porque eso nos da mucha mayor pluralidad y complejidad en las cosas. Pero si queremos avanzar algo, pues hay que, es el contrato, ¿quién lo había dicho vosotros? No, Astrid. O sea, hay que hacer, pues en realidad es como renovar, ¿no? Una idea de contrato que vaya por ahí, que diga, bueno, vamos a mantener nuestras peculiaridades, pero vamos a ir como van ellos, que es como si van a misa a votar, claro. Nunca mejor dicho. Pero bueno. Teresa, Bueno, si quieres decir había que algo ya para decirlo. terminar. Que muchísimas gracias de corazón. O sea, es increíble, de verdad. No sé qué deciros. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el libro y por darnos la oportunidad de comentarlo. Así que de verdad que muchas gracias. Vamos a cerrar ya.